orígenes, el- se conoce a la Torá o a la ley como Pentateuco, ¿no? Del vocablo griego Pentateuco, que son los cinco estuches o cinco volúmenes, haciendo referencia a los cinco libros que componen este primer bloque de la Biblia o del Tanaj. Ya sabemos que el Tanaj o la Biblia hebrea es nuestro Antiguo Testamento. Esta primera colección de libros está formada por los libros del Génesis, el libro del Éxodo, el libro del Levítico, el libro de los Números y el Deuteronomio. Estos cinco libros van a formar lo que se conoce como Pentateuco, ¿no? Y por la densidad teológica que enmarcan, es el sector más importante del Antiguo Testamento. Es la ley que va a constituir a Israel como nación y como pueblo de Dios. No sé si querés ir compartiendo el Dale, ahí PowerPoint. vamos. Bueno, en las Biblias cristianas, la distribución canónica de los libros son Pentateuco, los libros históricos, los libros proféticos y la literatura poética y sapiencial. Pero en el canon hebreo la división es tripartita y el primer bloque está reservado para la Torá o Pentateuco, el segundo son los Nebim o profetas, y el tercero los Ketubim, los demás escritos, los salmos, toda la literatura sapiencial, Cantar de los Cantares, Proverbios, etc. No se está Y en los Nebim corriendo, no se está corriendo las. Y en los Nevim, en la Ahí está. segunda parte de... Ah, Acá les dejé una línea de tiempo estimativa. Las tres primeras diapositivas son una línea de tiempo, después si quieren utilicen otra o si quiere algún otro profesor. Pero esto para ir teniendo una idea de los periodos históricos que vamos a ver a lo largo del curso de la Biblia. Como decía, bueno, hoy vamos a ver la primer parte, que es el Pentateuco. El Pentateuco tiene una razón de ser, es concebido por una razón, y es darle unidad o identidad a Israel como pueblo y como nación. Deja este PowerPoint un minuto, Ok, este que está ahora. ok. Eh, y eso es lo que vamos a ir viendo en la razón de ser de este sector, de este bloque, del Pentateuco o ley o Torá. Estos cinco libros, la Biblia hebrea se escribió, por supuesto, en hebreo. Luego, con el pasar de los tiempos, se escribió aproximadamente desde el destierro en Babilonia hasta mediados de la primera época de conquista en el territorio que se llama periodo persa. Cuando uno estudia la historia de Israel, cada periodo histórico va a llevar el nombre del imperio que está sometiendo a Israel. Por ejemplo, el periodo egipcio va a hacer referencia a los 400 años que estuvo el pueblo como esclavo en Egipto. El período asirio va a hacer referencia a un periodo determinado de la historia, entre los años 800 y 700 antes de Cristo, en que Asiria dominó la región. El período babilónico va a hacer referencia al dominio que tuvo Babilonia y al exilio en Babilonia, después que Babilonia destruye Jerusalén y exilia y deporta a los israelitas hacia Babilonia. Ese es el conocido como el período babilonio. Eh, Terminado en el año 339 a.C., el período en Babilonia, va a comenzar el período persa. Y este es el período más importante en lo que se refiere a escritura bíblica, porque el 90% de lo
que conocemos como Tanaj o Antiguo Testamento, se escribió en este periodo, el periodo persa, y finalizado ya el periodo persa, el editor final de la Torá dispuso a los libros, a toda la Torá, a todo el Pentateuco, en 5 libros, en 5 rollos. Los nombres que llevan estos libros en el canon hebreo van a responder a la primera palabra de cada uno de los libros. Así, el primer libro que nosotros tenemos como Génesis se llama Bereshit, por la primera palabra, Bereshit bara Elohim, en el principio creó Dios, y quiere decir en el principio. El segundo libro se llama Shemot, que quiere decir nombre, porque comienza con los nombres que bajaron con Jacob hacia Egipto. Entonces, esa lista de nombres le va a dar el nombre al libro. El tercer libro, que es el Levítico, se va a llamar Vaikra, que quiere decir llamó, porque el libro comienza a Dios, con Dios desde la tienda del encuentro, llamando a Moisés, ¿no? Llamó Dios a Moisés y así comienza el libro y se llama Vaikra. En el desierto es el cuarto libro, Bemidbar, y Devarim, palabras, va a ser el quinto y último libro del Pentateuco. Fíjense en el PowerPoint que el traductor griego no va a responder al nombre hebreo de cada uno de los libros, sino que los va a nombrar de acuerdo a lo más importante que tenga cada uno de estos libros en su contenido. Génesis no va a haber problema, porque Génesis en realidad es el comienzo, el origen de algo. El Éxodo, el traductor griego, va a preponderar que lo más importante que nos expone este libro es la salida de Egipto hacia la tierra prometida. Entonces, se llama Éxodo, que quiere decir en griego salida. Levítico va a ser el nombre del tercer libro, que en hebreo es Vaikra, pero que el traductor griego va a decir que lo más importante es la actuación de la tribu de Leví en el transcurso de la narración de este tercer libro, por eso le puso Levítico. Números, el cuarto libro, que en el canon hebreo es En el desierto, acá se llama Números, porque el traductor griego va a ver que está plagado de censos. Moisés ordena hacer un censo de todas y cada una de las 12 tribus, gente para la guerra, gente para el culto, y está lleno de números, por lo que el traductor griego le puso números, aritmoi, al libro. Y Deuteronomio, que se llama Devarim en el canon hebreo, porque comienza diciendo estas son las palabras, el libro del Deuteronomio, el último libro de la Torá, son 4 grandes discursos de Moisés el último día de su vida, ¿no? El último día de vida de Moisés, Moisés le dirige al pueblo 4 discursos, muere y es enterrado y ahí termina el Pentateuco, no solo el libro del Deuteronomio, sino que termina ahí todo el Pentateuco, y comienza diciendo estas son las palabras que dirigió Moisés, entonces llama palabras, pero el traductor griego le puso Deuteronomio, que quiere decir segunda ley, refiriéndose al capítulo 17 de Barín, del libro del Deuteronomio, que dice que el rey de Israel, eventualmente cuando Israel tenga un rey, siempre tiene que llevar encima un segundo testimonio, una copia de la ley, porque, como todos sabemos, en cualquier monarquía de esa época, de la era medieval o de la actual, en cualquier monarquía, la máxima autoridad de la monarquía siempre es el rey. Pero en Israel, el rey tiene que llevar una copia encima todo el tiempo de la Torá, porque la máxima autoridad en Israel no va a ser el rey, sino la propia Torá. La ley es la máxima autoridad y como el rey no se puede alejar de esta ley, va a tener que llevar una segunda copia, entonces el autor del libro del Deuteronomio, el traductor griego, le puso Deuteronomio, que quiere decir segunda norma, segunda ley, que es la que tiene que llevar el rey. Si pasamos a la otra diapositiva, la estructura general del libro del Pentateuco es muy simple.
Ya vimos que tiene 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Son 5 rollos. El primer rollo, que se llama Génesis, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, nos va a hablar de los orígenes del universo y de la humanidad. Esos son los 11 primeros capítulos de todo el Pentateuco. Y desde el libro del Génesis, capítulo 12, hasta el final del Deuteronomio, Deuteronomio capítulo 34, los orígenes y la historia de Israel. O sea, tiene 2 grandes bloques, uno muy pequeño, los 11 primeros capítulos, que nos va a hablar todo el Pentateuco de los orígenes, de la historia, del universo, del mundo y de la humanidad. Y desde Génesis 12, todo el libro del Éxodo, todo el libro del Levítico, Números y Deuteronomio, la historia de Israel. A su vez, este gran bloque, o sea, acá tenemos ya una premisa, ¿no? El autor, los autores de la Torá, los autores del Pentateuco, ¿de qué nos quieren hablar? De Israel. Fíjense que casi todos los libros están destinados a la historia de Israel. A su vez, esta gran historia de Israel también la podemos subdividir en 2 grandes bloques. Génesis, capítulo 12, hasta el final del Génesis, Génesis capítulo 50, es los orígenes de Israel. Cómo nace Israel, o sea, la historia de los patriarcas: Abraham, Isaac y Jacob. Y el libro del Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio es la historia de Moisés. Lo repito: Génesis capítulo 12, al final del Génesis capítulo 50, la historia de los patriarcas, o sea, la historia de los orígenes de Israel, cómo nace Israel. Y los libros del Éxodo hasta el final del Deuteronomio, la historia de Moisés. El Éxodo, este segundo bloque, está muy diferenciado del primer bloque, que es el libro del Génesis. La historia de Moisés, porque el Éxodo ya ahí nomás, en su comienzo, en el capítulo 2, comienza narrando el nacimiento de Moisés. Y finaliza toda la Torá en el capítulo 34, los últimos capítulos del Deuteronomio, con la muerte y el entierro de Moisés antes de entrar a la tierra prometida, y el pueblo que se queda a las puertas mirando desde el otro lado del río Jordán hacia la tierra, pero sin ingresar a la misma. ¿Cómo vamos hasta acá? Bien. ¿Podrías Bueno, volver a nombrar los 3 patriarcas que nombraste en Orígenes? En el origen. Génesis, claro, el libro del Génesis, del capítulo 12 hasta el capítulo 50, nos va a hablar de los orígenes de Israel, y estos son los 3 patriarcas. El primero es Abraham, es el padre de Israel, de ahí descienden todos. Isaac, hijo de Abraham, y Jacob, hijo de Isaac y nieto de Abraham. Son los 3 patriarcas de Israel. ¿Qué diferencia va a haber con la vida, con el relato y la narración de la vida de Moisés, desde el Éxodo hasta el Deuteronomio? Que Israel, en la época de los patriarcas, en lo que nos relata el libro del Génesis, es un clan, es una familia, no es una nación y no es un pueblo. Es un clan nada más, una familia, la familia de Abraham, con sus bueyes, su esposa, su hijo, sus sirvientes, porque era nómada, pero era un ganadero al fin, tenía bienes. Y eh, luego tiene un hijo, Isaac, Isaac tiene a Jacob, y todos estos son los jefes de los clanes de esta tribu, ¿no? De los descendientes de Abraham. Y Abraham es el primer hebreo, el primer
israelita en ese sentido. ¿Qué función va a cumplir Abraham? Abraham es el paradigma de Israel. Vamos a leer el texto para... Fernando, Miren cómo ahí, empieza. Fernando, Mercedes ¿Sí? levantó la mano, no sé si querés ahora o Ah, guardamos las preguntas al final. como quiera. Sí. Bueno, que pregunte Mercedes, ahora y si no... dale, Ah, decime Mercedes que tenías una duda. Perdón, era sobre el tema anterior, me quedó una duda. Si sí. sabemos quién es el traductor del griego, ¿son los 70 sabios o hubo antes traducciones? No, la primera es esa, la de los 70 que se llama Ah, Septuaginta. La primera traducción al griego que se ok, conoce es la de Alejandría. En la ciudad de dale. Alejandría, aproximadamente entre el año 300 y 250, se traduce en Alejandría, en un griego alejandrino muy estilizado, eh, se traduce la Biblia hebrea al griego y es la primera traducción de la Biblia a un idioma extranjero. Esa es la Septuaginta o la 70, que es muy importante porque es la que van a usar los autores del Nuevo Testamento. Las comunidades cristianas que van a tener a cargo la composición del Nuevo Testamento, incluso Pablo, que escribe sus cartas, ¿no? Pablo también lee las 70, porque es de habla griega Pablo, y las 70 en esa época, en esa región era la traducción que se leía. Después hay otras traducciones griegas, imagínense que Orígenes dispone a todas las traducciones de la Torá en las seis traducciones griegas distintas, las pone en columnas, un trabajo monumental, que ya había seis traducciones por lo menos al griego. Pero la primera traducción es esa la que vos decís, la de la Septuaginta. La Muchas primera gracias. traducción, ¿no?, a otro idioma de la Biblia hebrea, es un poquito anterior a la Septuaginta, es el Targum, que se traduce toda la Biblia al arameo, pero no se considera una lengua extranjera, porque el arameo es la lengua nacional en realidad. De hecho, es la lengua que se habla en Galilea en la época de Jesús, es la lengua que hablan los israelitas. Así que es la primera traducción de la Biblia hebrea a otro idioma es el Targum, que es el arameo, y a un idioma extranjero es la Septuaginta. Muchas gracias. No es nada. Eh, bueno, el Pentateuco, para que tengan una idea, es una materia cuatrimestral en la Escuela Bíblica Nuestra Señora de Sion y en la Facultad de Teología es cuatrimestral, ver todo el Pentateuco, pero vamos a ir viendo lo que considero elementos fundamentales o contenidos fundamentales que hay que tener presente para el Pentateuco. No quiero dejar pasar los primeros 11 capítulos, donde se habla de la creación, ¿no? Cuando uno empieza a leer la Biblia, empieza con el capítulo 1, versículo 1 del Génesis, donde dice: al principio Dios creó el cielo y la tierra, es el primer acto creador. La tierra era algo informe y vacío, las tinieblas cubrían el abismo y el soplo de Dios aleteaba sobre las aguas. Y Dios dijo que haya luz. Y es lo primero que crea por la palabra, la luz, ¿no? La luz, esta luz que es Él, esta luz divina que nos va a iluminar. Y se sabe que por el texto nos indica que la luz creada por Dios en el primer acto de creación por medio de su palabra es la luz, porque los astros que nos dan luz a nosotros, la luz física, crea después a los astros, en otro periodo posterior en el mismo relato de la creación, pero primero crea esta luz que no necesita de un sol, de una estrella para iluminar, sino que es él mismo dándose para realizar toda la creación. Dios dijo que haya luz y hubo luz, y Dios vio que la luz era buena, y así va creando eh, todas las cosas existentes, ¿no? Cada vez que Dios crea algo, va a decir: y vio que era bueno. Y pasó el primer día y pasó el segundo día. Los primeros días, los 3 primeros días de la creación, los 4 primeros días de la creación, Dios lo que hace es crear todo el medio ambiente
y una vez formado el medio ambiente, el universo, las estrellas, la tierra, el mar, el río, las montañas, el cielo, la bóveda celeste con sus estrellas y todo lo creado, a partir de ahí, una vez que crea el medio ambiente, Dios crea los seres vivientes, los seres que van a habitar en su creación, que son los animales, las fieras del campo, las aves del cielo. Y el último acto creador, ¿no? Más o menos 5 de la tarde del sexto día, el último acto creador, Dios va a crear al hombre. Es el último acto de la creación. Una vez que finaliza el acto, capítulo 2, así fueron terminados el cielo y la tierra y todos los seres que hay en ellos. Cuando crea al hombre, y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó imagen de Dios, lo creó varón y mujer, o sea, creó todo, toda la humanidad la crea en simultáneo. Y luego vamos a ver que sigue con el relato y dice, así fueron terminados el cielo y la tierra y todos los seres que hay en ellos, el séptimo día, Dios concluyó la obra que había hecho y cesó de hacer la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo consagró porque en él cesó de hacer la obra que había creado. Este fue el origen del cielo y de la tierra. Y acá, este fue el origen, esta es la Toledot, es la primer Toledot. ¿Por qué me detengo acá? Todo el libro del Génesis va a estar marcado por 11 genealogías o Toledot. Ahí yo le pasé a Pablo, después Pablo le pasa un PowerPoint, creo que hay 49 diapositivas donde Ahí lo estoy están mostrando, marcadas. Fer. Ah, Lo estoy mostrando mientras vas hablando. ah. No, No, igual ya yo después no lo veo van a nada tener, compartido, discúlpame. porque no hay No, nada. no hay nada, Claro. no se está compartiendo la pantalla. Oh, bueno, ahí vamos entonces. Justo te iba a decir. Eh, las Toledot van marcando, van a hacer una especie, van a estructurar todo el libro del Génesis, ¿no? La primer Toledot es la de todo lo creado, los orígenes, pero después las Toledot son las genealogías humanas, la genealogía de Terah, o sea, de Abraham, la de Isaac, la de Jacob, las de las 12 tribus, son distintas genealogías que van a ir marcando todo el primer libro del Génesis. Vamos a hacer un paréntesis. ¿Cómo empieza el Nuevo Testamento? Cuando uno está leyendo la Biblia y arranca, termina el Antiguo Testamento y seguimos por el Nuevo Testamento, ¿qué es lo primero que vemos? La última genealogía bíblica, la genealogía de Jesús. Mateo. Empieza por el Evangelio de Mateo, La arranca nomás genealogía de por la Jesús. genealogía. Claro, la genealogía de Jesús, haciendo como el cierre final de la última gran genealogía. En el libro de Génesis nos va a presentar todas estas genealogías. La genealogía es un género literario que se llama lista. Es una lista de nombres, después hay género literario de cosas, pero es un género literario independiente. Después sigue el relato y dice, cuando el Señor Dios hizo la tierra y el cielo y aún no había ningún arbusto del campo sobre la tierra, no había brotado ninguna hierba porque Yahvé no había hecho llover sobre la tierra. Tampoco había ningún hombre para cultivar el suelo, pero un manantial surgió de la tierra y Yahvé moldeó al hombre con arcilla del suelo y sopló en su nariz un aliento de vida, así el hombre se convirtió en un ser viviente y hay como un quiebre. Ven que nos viene contando algún relato de la creación y de repente no hay hierbas, que ya las había creado, nadie cultivaba, entonces con arcilla moldea, y ahora este que se llama Elohim, en el primer relato de la creación, en este segundo relato de la creación, ya tiene otro nombre y se llama Yahvé. Esto responde a que todo el Pentateuco va a estar formado por grandes tradiciones de las primitivas religiones de Israel, sobre todo la yavista. Cada vez que en sus Biblias, sobre todo en la de Jerusalén, que utiliza la Biblia de Jerusalén, es muy buena porque uno puede detectar, leyendo el texto, cada vez que dice Yahvé, es tradición yavista.
Después las otras Biblias van a respetar al pueblo judío y no lo van a nombrar, y en vez de decir Yahvé van a poner Señor. Cada vez que dice Señor, ahí quiere decir Yahvé. Pasa que los judíos no pueden nombrar ese nombre, que es el nombre de Dios. Pero va a responder. El primer relato de la creación, donde Dios ya no se llama Yahvé, sino que se llama Elohim, y no crea trabajando con sus manos, como en el segundo relato, va a crear por medio de la palabra, o sea, una cosmovisión de un Dios distinta a la del autor del segundo relato. Son tradiciones distintas, y estas distintas tradiciones, la sacerdotal, que absorbe a la tradición eloísta, o la tradición yavista, o la tradición deuteronomista, que es otra tradición muy fuerte dentro del armado de lo que va a ser la Biblia, son las distintas tradiciones que van a ir conformando y se van a ir agrupando para formar todo el texto. Pero lo bueno que el autor bíblico y los editores finales, las comunidades que van a intervenir en la composición de estos escritos, no descartan ninguna tradición que responde al pueblo de Israel. Todas las tradiciones del pueblo de Israel, sea la tradición de Canaán, la eloísta, o la tradición del norte, la yavista, van a formar parte, y el editor final de la Biblia va a armonizar todos los relatos y va a ser un relato único y unilateral. No es que es un relato separado, es un relato único, pero que uno ve que confluyen varias tradiciones en la composición de la Biblia. Luego sabemos lo que pasó con Adán y Eva. Hay una transgresión, Adán y Eva transgreden una orden que da Dios, como el primer mandato de Dios al ser humano, y hay una transgresión y hay un castigo, una especie de castigo que hace Dios, que es, ¿qué hace con Adán y Eva Dios? Los expulsa del paraíso. Están viviendo en el paraíso, en el Edén, viven una vida ideal, y el castigo es la expulsión. Adán y Eva se tienen que ir. Luego tienen hijos, y uno de los hijos, que se llama Caín, mata a su hermano, que se llama Abel, y hay un castigo con este primer asesino, digamos, homicida de la historia, ¿no? Caín mata a su hermano Abel, se constituye el primer homicidio muy, como es simbólico. El primer homicidio es un fratricidio, un hermano matando al otro, dándonos a entender que cualquier ser humano que mata a otro ser humano mata a un hermano. El castigo con el homicida, ¿cuál es? Caín, ¿de qué trabajaba? De agricultor. Y un agricultor es, sobre todo, sedentario, necesita un lugar fijo, a diferencia de un pastor que va de aquí para allá buscando los climas y hierba y territorios fértiles. Vivían los pastores de ganado, vivían en forma nómada o seminómada. El agricultor, a diferencia, se instala, necesita un lugar fijo porque tiene un pedazo de tierra y tiene que cuidar la siembra. ¿Qué hace Dios con este primer homicida? Siendo un tipo sedentario, lo expulsa, le dice que sea errante, ¿no? Y ahí Caín va a terminar siendo el forjador de las primeras ciudades en la humanidad. Luego viene la dispersión por medio de la familia de Noé, la transgresión brutal de la humanidad con la inmoralidad y demás, es castigada por un diluvio. Dios llama a un hombre justo que se llama Noé, y a su familia, a su esposa, a sus 3 hijos, las esposas de sus 3 hijos, hace un arca, todos conocemos la historia, y lo dispersa por el mundo, y donde en calle, y paró en el monte Ararat, según el relato bíblico, y allí comenzó otra vez una nueva aventura de la humanidad, salvada por medio de Noé, porque no fue aniquilada del todo. Dios pudo haber aniquilado a toda la humanidad, sin embargo llama a un justo con toda su familia, y la humanidad sigue. Sigue hasta que llegan
la Biblia nombra Shinar, lo que sería en la historia la tierra de Sumer, ¿no? La llanura del Shinar es el sur de la Mesopotamia, lo que era Sumeria. Allí va, en esa llanura va la humanidad que hablaba una sola lengua y se creen poderosos, importantes, hay un solo discurso, una sola voz, entonces se dice, vamos a hacer una torre alta para llegar hasta Dios y alcanzar a la divinidad. Dios ve que no los puede frenar, así que destruye la torre. Se llama confusión de lenguas, ahí crea Dios los distintos idiomas y dispersa la humanidad. Siempre Dios te agarra y te saca y te manda a la dispersión, los dispersa y vayan a poblar la tierra. Toda esta maldad, en realidad lo que prohíbe Dios es un único discurso, no está de acuerdo con que haya una sola voz. Dios es el Dios también de la diversidad, ¿no? Por eso su pueblo está formado por 12 tribus, o sea, 12 banderas distintas, 12 colores distintos, 12 dialectos distintos. Y cuando van a hacerle caso al único discurso, Dios lo frena y lo dispersa. Así comienza la dispersión. Perdón, ¿hay que pasar más power o no hay entre medio, Pablo? Porque quedó ahí. Está bien, perdón, Ya el perdón. próximo, Alexa. Ahí vamos yendo. Y esta transgresión, Dios ve que otra vez hay corrupción, pero había hecho un pacto con Noé por medio de un arco iris, que en el pacto dijo Dios a Noé que no va a destruir más a la humanidad. Pero llama a otro hombre justo, que se llama Abraham, sin H intermedia, Abraham a secas, con una sola A. Capítulo 12 del Génesis, va a comenzar la historia principal de todo el Antiguo Testamento, ¿no? La historia de Israel. Llama el Señor Dios a Abraham diciéndole, deja tu tierra natal y la casa de tu padre, y ve al país que yo te mostraré. Yo haré de ti una gran nación y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y por ti se bendecirán todas las familias de la tierra. ¿Qué hizo Dios? Llamó a un justo. Abraham vio que el hijo de Tera era un hombre justo, y lo sacó. Abraham, en el relato anterior, capítulo 11, nos cuenta que vivía en Ur de Caldea. Ur es una ciudad que estaba ubicada al sur de la Mesopotamia, entre los ríos Éufrates y Tigris, de donde es posteriormente, muchos siglos después, muchísimos siglos después, cerca de donde va a estar Babilonia, por ejemplo. Pero él lo sacó de ahí, de Ur de Caldea, lo sacó de la tierra de los caldeos, un pueblo semita, y le dijo, ve a la tierra donde yo te buscaré. No sé si ven la lógica de los relatos, siempre Dios te saca, no te deja estático, y cuando llama a un justo, Abraham, lo llama y le dice, andate del país al país que yo te mostraré, y Abraham va. Le hace caso a medias, Abraham partió como el Señor se lo había ordenado, y fue a buscar a Lot, su sobrino, salió de Harán, Abraham tenía 75 años, tomó a su esposa Sara, a su sobrino Lot, a todas las almas de bien que había encontrado en el camino, todos los bienes que adquirió, todas las personas que había reunido en Harán. ¿Qué hace Abraham? Si hubiese cumplido estrictamente lo que le dijo Dios, hubiese agarrado un camello o un caballo y se hubiese ido, porque en realidad el Señor Dios lo llamó a él solo. Sin embargo, Abraham lo que hace es buscar una comunidad. Antes de emprender lo que le pide Dios, busca una comunidad y forma una comunidad. Con su esposa, con las personas que encontró en Harán, con su sobrino Lot, no tenía hijos, agarra a su sobrino y forma una comunidad. Quizás porque vio que lo que le pedía a Dios, si no era en comunidad, no tenía sentido. Y esto da la pauta para saber que la religión judeo-cristiana es una religión que se vive en comunidad, no en solitario.
¿no? Nuestro rezo más importante, Padre nuestro que estás en los cielos, se reza en comunidad. Padre nuestro, no es Padre mío lo que nos enseña Jesús, sino a rezar en comunidad o a vivir en comunidad. Y así llama a Abraham, hace el primer llamado y aquí comienza, es el inicio de la historia de los orígenes de Israel. ¿Por qué digo que Abraham es el paradigma para Israel? En el momento en que está escrito, me voy a adelantar un poquito, en el momento en que están escritos estos textos, el pueblo está exiliado en Babilonia. Y unos siglos antes, aproximadamente en el año 1200, 1300 antes de Cristo, había vivido un éxodo. Huyó de la esclavitud de Egipto hacia la libertad. Se fue al desierto, pero de Egipto al desierto está el paso hacia la libertad, ¿no? Dios los libera de la esclavitud. Luego, con la llegada, muchos siglos después, en el año 587 a.C., un rey llamado Nabucodonosor, que era el rey del imperio babilónico, invade Jerusalén y la destruye y deporta a casi toda su población, sobre todo a las clases altas. Y Israel, en este exilio, ve otro éxodo. Esa es la lógica, del Pentateuco es exilio, éxodo. Siempre van a estar conectados. Fíjense el camino, después está en la narración, cuando lo lean se van a dar cuenta que el camino que va a emprender Abraham, que es el padre de todos los israelitas, el primer hebreo, va a ser el mismo camino del pueblo. Abraham sale de Ur, de Caldea, y va hacia la tierra prometida. Los que vuelven del exilio salen del mismo lugar de la Mesopotamia y van hacia la tierra prometida. Cuando Abraham llega a la tierra prometida, se va hasta Egipto y luego regresa a Betel y luego se instala en Hebrón, en la tierra prometida. Practica los mismos caminos que va a ejecutar el pueblo. Primero, desde la salida de Egipto hacia la tierra prometida. Y luego los que vuelven del exilio en Babilonia. Entonces, Abraham va a estar presentado en los escritos como el paradigma de todo el pueblo de Israel y es el primer padre de Israel, ¿no? Es el patriarca por excelencia. Vamos al capítulo 15 del libro del Génesis. Después de estos acontecimientos, las palabras del Señor, llegó a Abraham en una visión en estos términos. No temas, Abraham, yo soy para ti un escudo. Tu recompensa será muy grande. Señor, respondió Abraham, ¿para qué me darás algo si yo sigo sin tener hijos y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco? Después añadió, tú no me has dado un descendiente y un siervo de mi casa será mi heredero. Y el Señor le dijo estas palabras, no, ese no será tu heredero será alguien que nacerá de ti. Luego lo llevó afuera y continuó diciéndole, mira hacia el cielo y si puedes cuenta las estrellas. Y añadió, así será tu descendencia. Abraham le creyó a Dios y Dios lo tuvo en cuenta para su justificación. Este pequeño texto del comienzo del capítulo 15 lo hace Abraham padre de la fe para el judaísmo y para el cristianismo, porque solo con ver la creación, Abraham está dentro de su tienda, ya deprimido, viejo, sin herederos, sin motivos para vivir después de todas las peripecias que vivió desde del primer llamado de Dios, ya está en su tienda y Dios viene y lo vuelve a sacar. Así como lo sacó de Ur de Caldea, lo vuelve a sacar y lo saca fuera de su tienda y le dice, mira la creación. Y Abraham, solo mirando la creación, creyó en Dios. Y el otro texto fundante,
Es el capítulo 17, a su comienzo, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios, tu Dios, camina en mi presencia y sé entero. Yo haré una alianza contigo y te daré una descendencia muy numerosa. Abraham cayó rostro en tierra mientras Dios le decía, esta será mi alianza contigo, tú serás el padre de una multitud de naciones, y ya no te llamarás Abraham. En adelante tu nombre será Abraham, porque te he constituido padre de una multitud de naciones. Te haré muy fecundo, de ti suscitaré naciones, y de ti nacerán reyes. Estableceré mi alianza contigo y con tu descendencia a través de las generaciones. Mi alianza será una alianza perpetua, y así yo seré tu Dios y el de tus descendientes. Yo te daré esta tierra en posesión en forma perpetua, toda la tierra de Canaán. Esa tierra donde ahora resides como extranjero, y yo seré el Dios de ellos. Después Dios le dijo a Abraham, tú por tu parte serás fiel a mi alianza, tú y también tus descendientes a lo largo de las generaciones. Y ahí hace que se circuncida. Abraham es el primer hombre que se circuncida y ese va a ser el símbolo de la alianza. Dios le ordena a Abraham que después, a partir de ahí, todos los niños que nazcan al octavo día de haber nacido deben circuncidarse, y ese es el signo, ese solo es el signo de la alianza con Dios. Esta es la primer gran alianza que hace Dios, previa, adelantando lo que va a ser la gran alianza de Dios con su pueblo, o sea, la alianza del Sinaí. Quería tocar solo el tema de los patriarcas, es muy rico, obviamente Isaac, y ni que hablar Jacob, que es nombrado por Dios luego de un forcejeo como Israel, ¿no? Jacob es bautizado y es llamado Israel, y es el padre de 12 hijos que van a ser, cada uno de los 12, los padres de las 12 tribus de Israel. Jacob es el papá de Judá, es el papá de Neftalí, es el papá de Dan, es el papá de todos los 12 hijos de Efraín, de Manasés, etc. Las 12 tribus de Israel precisamente descienden de Israel, o sea, de Jacob. Es muy rico, pero si nos detenemos, quería tocar estos temas de los patriarcas, sobre todo Abraham, que es el primer hebreo, y pasar al Éxodo. El libro del Génesis en sí, junto con el Deuteronomio, va a funcionar como un marco de todo lo que va a ser la ley. En esta estructura, en que están dispuestos los libros, 5 libros, la estructura se llama estructura concéntrica, y siempre en toda estructura concéntrica, lo que está en el centro es lo más relevante. Lo que quiere decirnos, el libro que queda en el centro de toda la distribución canónica, de todo el Pentateuco, es el Levítico, donde va a apuntar, digamos, va a estar direccionada toda la narración en el libro más pequeño de todo el Pentateuco, que es el Levítico. Y más que en el Levítico, en una perícopa, en una gran perícopa, que está formada desde el libro del Éxodo hasta Números, y queda el Levítico en el medio. El libro del Éxodo va a comenzar uniendo la historia de Moisés con la de los patriarcas. Estos son los nombres de los israelitas que llegaron con Jacob a Egipto, cada uno de ellos con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, nombra a todos los hijos, y estos primeros versículos del libro del Éxodo van a hacer que el libro del Éxodo, o la historia de Israel, la historia del Éxodo, esté unida a la historia de los patriarcas de Israel. Cuando termina el libro del Génesis, Israel todavía es un clan, es una tribu, son pocas personas, pasan los siglos, viven en Egipto, el faraón los esclaviza, pero ya son un pueblo grande, una gran multitud. Todavía no es el pueblo de Dios, pero ya son muy numerosas las personas de Israel, ya es un pueblo enorme, y viven como esclavos en Egipto.
En un determinado momento nace un pequeño que se llama Moisés. Como los israelitas se reproducían y eran muchos y los egipcios comenzaron a tener miedo, el faraón ordena matar a todos los primogénitos de Israel. Cuando nace Moisés, la mamá de Moisés lo esconde, lo pone en una canasta, junto con su hermana Miriam, lo llevan hasta el río Nilo, lo hacen navegar por el río Nilo, y esta canasta donde está el niño es encontrada por la hija del faraón, que manda a una de sus sirvientas a que vea qué hay en la canasta y encuentra al niño. La hija del faraón se encariña con el bebé, lo adopta como hijo propio y Moisés termina criándose en la casa del faraón. No es un egipcio más, que no, obviamente no está circuncidado, porque si lo encontraban y estaba circuncidado lo iban a matar, y se cría como un egipcio más en el palacio del faraón, ¿no? La hija del faraón lo cría como su propio hijo. Llega un momento que Moisés descubre que él es hebreo, acude a defender a un hebreo que estaba siendo castigado, azotado, mata al egipcio y luego, cuando se entera que esa noticia que él mató a un egipcio empezó a correr, huye de Egipto, se va del miedo y se va a un lugar que se llama Madián. Allí conoce a una mujer que se llama Sífori y forma una familia y se queda viviendo en Madián. En determinado momento se dedica al pastoreo de ovejas, se le presenta a Dios, capítulo 3 del libro del Éxodo. Pase fundamental. Capítulo 3, en medio de una zarza que ardía, Moisés está pasteando a las ovejas, ve una zarza que no se consumía, y se acerca para ver. Y recibe el llamado de Dios, ¿no? Dios lo llama a Moisés, le dice, quítate las sandalias porque estás pisando suelo santo, tierra santa, y le dice, ¿quién sos? Yo soy. Y revela su nombre a Moisés, yo soy, que es el Yahvé, ¿no? El Yahvé nuestro, le revela su nombre, y le dice que vaya a hablar con el faraón y lo envía a Egipto para liberar a su pueblo. Y ahí comienza la historia de la liberación. No tiene mucho éxito, es acompañado por Aarón, su hermano, otro levita. Moisés es un israelita de la tribu de Leví. Es acompañado con el faraón, por Aarón, para persuadir al faraón que los deje, no tienen éxito, y empieza a intervenir directamente Dios. Dios corre de la escena a Moisés y comienza la gesta liberadora más épica de toda la historia, ¿no? El faraón, que era un dios sobre la tierra para el pueblo de Egipto, va a recibir un castigo de la naturaleza. Dios, como creador, va a comenzar a manejar su propia creación, que es lo que nos quiere relatar el narrador bíblico en el texto. Comienzan las 10 plagas sobre Egipto, las plagas de las moscas, de las ranas, de la muerte de los ganados, el granizo, la oscuridad, hasta la última plaga, que es la muerte de los primogénitos. Pero antes de la última, entre la anteúltima plaga, la 9ª plaga y la última, Dios va a constituir lo que se va a conocer como el Pesaj o la Pascua. Dios se anticipa a lo que viene y eso se llama la constitución de la Pascua.
Dios le dice al pueblo qué es lo que tiene que hacer: matar un cordero, pintar el dintel de cada puerta con sangre del cordero para que el espíritu arrasador no mate a ningún israelita y sí mate a los primogénitos egipcios. Después le dice cómo va a tener que celebrar eso, matando un cordero, compartiéndolo, en fin. Está instituyendo lo que va a ser la Pascua, capítulo 12 del libro del Éxodo. Luego de eso viene la muerte de los primogénitos y la liberación, ¿no? El Dios abre el mar para que pasen los israelitas y los perseguidores, los egipcios, van a quedar atrapados en las aguas del mar. Y ese paso, el paso del Mar de las Cañas, mal traducido como Mar Rojo, es el Mar de las Cañas. Una vez que pasan de Egipto cruzan el Mar de las Cañas y llegan al desierto, ese paso es el Pesaj, el paso de la esclavitud a la libertad. Dios los libera. Y allí comienza lo que se llama el desplazamiento por el desierto. Una vez libres, Moisés y su hermana Miriam van a entonar con todo el pueblo el cántico de liberación, un cántico de alabanza a Dios, y comienza la marcha por el desierto. Marcha que va a durar 3 meses. ¿Sí? Son los desplazamientos por el desierto. El pueblo va a empezar a caminar con muchas vicisitudes. Ahí nomás, después de ser liberado, al segundo día, todo el pueblo empieza a murmurar contra Aarón y contra Moisés. Ahí nomás. ¿Es entendible? Sí, están en el desierto y no tienen agua. Después siguen murmurando, en estos 3 meses murmuran un montón de veces. Dios les manda maná del cielo para que puedan comer, no tenían alimentos, y el pueblo murmuraba diciendo: en Egipto éramos esclavos, pero comíamos carne todos los días. Entonces Dios le manda codornices, les manda pan por la mañana, codornices por la noche, los alimenta y les da agua. Así pasan 3 meses y llegan a un lugar que se llama Sinaí, llegan al desierto del Sinaí. Éxodo capítulo 19. Éxodo capítulo 19, el pueblo liberado de Egipto cruza el desierto y llegan a un lugar llamado Sinaí. A partir de ahí, Éxodo capítulo 19, hasta el final del libro del Éxodo, todo el libro del Levítico, hasta el capítulo 10 del libro de los Números, es la gran perícopa y la razón de ser de todo el Pentateuco. Se llama la estancia en el Sinaí. El pueblo acampa y se queda aproximadamente un año en lo que se conoce como el desierto del Sinaí, a los pies del monte Sinaí, ¿no? Y todo este hecho está narrado desde Éxodo 19 hasta el libro de los Números, capítulo 10. Todo eso es la perícopa del Sinaí. ¿Y qué pasa en el Sinaí? El pueblo ya es liberado, era esclavo, y ahora son libres. Caminaron 3 meses y llegan al Sinaí. ¿Y qué pasa? Dios constituye como su pueblo a Israel por medio de una alianza. La alianza del Sinaí. Para que tengan más o menos noción a lo que apunta o el interés que va a tener el autor bíblico en todos estos relatos, en mostrarnos algo. Todo el Pentateuco es la ley fundamental de Israel. Toda nación tiene una constitución. La Constitución argentina, por ejemplo, fue escrita en la ciudad de Paraná, República Argentina. La Constitución de Estados Unidos fue escrita en Filadelfia, República de los Estados Unidos. La ley fundamental de Israel está dada en el Sinaí, fuera de los límites de Israel, en el desierto del Sinaí que pertenece y pertenecía a Egipto.
Israel va a recibir su ley fundamental, o sea, su constitución nacional, fuera de los territorios de Israel. Vamos a ponernos en ese tiempo. Están exiliados en Babilonia, ya no tienen territorio, el territorio está ocupado por Nabucodonosor y sus soldados. Todos los judíos, porque ya son judíos, solo quedaba en pie la tribu de Judá, todos los judíos fueron exiliados a Babilonia y desde Babilonia perdieron la monarquía, el sacerdocio, el templo y la nación. Ya no tienen más territorio. Israel necesita de un territorio para sentirse pueblo unido. A partir de la Torá, no. La Torá va a funcionar como una república portátil. Es la república que cada israelita puede llevar encima. Esta es mi nación. Esta es la Torá y es lo que me va a constituir israelita y como miembro de una nación, ¿no? Es la Torá. Yo no necesito territorio para constituirme nación. A partir del capítulo 19, Dios lo que va a hacer es preparar a su pueblo porque va a ser algo que lo va a hacer por primera y única vez. Dios va a hablar con Israel, con todo el pueblo en su conjunto, solo una vez en toda la Biblia. En el capítulo 19 va a preparar al pueblo. Tienen que hacer ritos de purificación, vestirse con ropa muy limpia, no comer cosas impuras durante un determinado periodo de tiempo, 3 días, bañándose. Eso se llama la teofanía, ¿no? Tienen, no tienen que estar impuros y se van a acercar hacia el pie del monte Sinaí. Y desde el monte Sinaí va a hablar Dios. ¿Y qué les va a entregar Dios? La ley, el decálogo, lo que conocemos como los 10 mandamientos. Para ser pueblo de Dios, Dios los va a constituir pueblo, pero si aceptan esta ley, si aceptan esta ley. Y miren cómo se presenta Dios. Dios preparó a todo su pueblo, capítulo 19 del Éxodo. Están todos puros al pie del monte Sinaí. El único que puede subir al monte Sinaí para hablar con Dios es Moisés, el único. Después todo el resto del pueblo tiene que quedar al pie del monte. Una vez que están todos preparados y dispuestos, todo Israel, no hay un solo israelita que no esté ahí. Todo el relato es claro, están todos los israelitas ahí. Por lo tanto, todos los judíos de hoy son descendientes de algún israelita que estuvo ahí, porque no hay israelitas fuera. Está todo el pueblo en su conjunto al pie del monte Sinai y están por recibir la ley de Dios. Dios dijo estas palabras: yo soy el Señor tu Dios que te hizo salir de Egipto de un lugar de esclavitud. Así se presenta: yo soy el Señor tu Dios. Si vamos a ver qué le dijo al primer hebreo cuando lo sacó de la tienda, que estaba tirado en la tienda: yo soy el Señor tu Dios que te hizo salir de Ur de Caldea. El Señor siempre te saca, siempre te hace caminar, siempre te hace salir, y va a utilizar la misma fórmula que utilizó con el primer hebreo para empezar a hablar por primera y única vez con todo el pueblo en su conjunto. Dios va a hablar por única vez con el pueblo. Yo soy el Señor tu Dios que te hizo salir de Egipto, de un lugar de esclavitud. No tendrás otros dioses delante de mí. Ese es el primer mandamiento. En polémica abierta con el mundo que rodeaba a Israel, con todo el mundo, o sea, con la idolatría. Todos los pueblos, las estructuras sociales de esa época eran clanes, tribus. Toda la estructura social se regía por clanes. Cada clan tenía varios dioses, varios ídolos. En cambio, el clan de Abraham no va a tener ídolos, va a tener solo un solo Dios, y es la polémica con el resto de los otros clanes, con el resto del mundo. O sea, Israel en esto está solo en ese momento.
Israel es monoteísmo absoluto y el resto del mundo es politeísmo y no creen en dioses, sino en ídolos, tienen ídolos. En Fer, polémica había, sí, Fer, son las 8:07. Digo, por si querés, para que sepas. fue para cerrar 2 minutos, ¿puede Dale, ser? sí, sí, tranquilo, como quieras. Yo soy el Señor, no tendrás otros dioses delante de mí, no te harás ninguna escultura ni ninguna imagen de lo que hay arriba en el cielo, eh, o en la tierra o debajo de la tierra. En las aguas no te postrarás ante ellas, ni rendirás culto, porque yo soy el Señor tu Dios, y punto, porque yo soy Dios. Sin embargo, explica por qué. Pudo haber cortado ahí, yo soy el Señor tu Dios, punto. Y yo soy un Dios celoso, que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación, si ellos me aborrecen, y tengo misericordia a lo largo de 1000 generaciones y cumple mis mandamientos. Texto que se interpretó mal en toda la época medieval hasta la actualidad. Texto que siempre está en presente y se usó para crear condenas penales a futuro, el hijo de tal o cosa que el texto niega porque siempre está en presente. Como dije, los clanes, en un clan, en una tribu, viven varias generaciones y Dios está hablando en presente, no hay una condena transgeneracional. Eso no está en el texto. Yo soy un Dios celoso que castiga el mal de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación es una tribu. Ahora, lo que sí está en futuro es la misericordia de Dios, porque 1000 generaciones no pueden vivir en una misma tribu. Ahí está hablando de un futuro. Soy misericordioso, el registro justo, lo primero, yo castigo justo, yo hago justicia, dice el texto hebreo, yo hago justicia con los que me aborrecen, pero por hasta la tercera y cuarta generación, o sea, me la agarro con esa tribu, con ese clan. Pero soy misericordioso, tengo misericordia, por 1000 generaciones, es la única vez que habla en futuro. Y sigue con los mandamientos relacionados con él. No pronunciarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque él no dejará sin castigo. Y empieza a hablar en tercera persona. Al principio está hablando, no tendrás otros dioses delante de mí, en primera persona. Y a partir de este mandamiento comienza a hablar en tercera persona. No pronunciarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque Él no dejará sin castigo el que pronuncie su nombre en vano. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Durante 6 días trabajarás y harás todas tus tareas. Y el sábado es el único día que nombró. Los demás días son el primer día, el segundo día, el tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día, sábado. Es el único día que tiene nombre en el mundo judío. Los otros días se nombran así, primer día, segundo día, no hay lunes, no hay martes. El único día que tiene nombre es el sábado. No es ni tu esclavo. Y da la explicación por qué tiene que descansar el sábado. Porque en 6 días el Señor hizo el cielo y la tierra, el mar rojo, y el mar y todo lo que hay en ellos, pero el séptimo día descansó. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo declaró santo. Y después vienen los mandamientos con referencia al prójimo. Honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, etc. Una vez que le da los mandamientos, hace un pacto con el pueblo y realizan una alianza. Listo, tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Se cierra la alianza, todo perfecto, quedó todo cerrado. Entonces llama a Moisés y se van arriba del monte Sinaí y Moisés empieza a escribir toda esta ley en las tablas, en una roca, para que quede afianzada toda la alianza que acaba de hacer con su pueblo y el pueblo aceptó sus mandamientos. En el interín, cuando Moisés se va arriba del monte Sinaí, parece que tardaron, y tardaron bastante. Los israelitas empezaron a murmurar, no sabemos dónde fue este Moisés, le dicen a Aarón, como sacerdote, que haga algo. Entonces, todo lo que tienen es el primer acto de libertad del pueblo hebreo. Acá está constituido recién pueblo. Y lo primero que hace
en libertad es transgredir el primer mandamiento que aceptaron. Hacen con todas las cosas de oro que tienen un becerro, ¿no? Y empiezan a tener fiesta y le empiezan a rendir tributo a este becerro de oro. Y se rompe ahí nomás, se quiebra la alianza. La alianza duró un día. Primer acto de libertad, el quiebre de la alianza. Entonces Dios baja a aniquilar al pueblo. Y ahí interviene Moisés, le dice, no, perdonalos. Hay una intercesión, hay varias intercesiones, esta es la primera. Y después de esta primera intervención hay una renovación de la alianza, se vuelve a renovar, escriben las tablas otra vez y guardan, hacen un cofre que se llama el Arca del Testimonio, donde guardan la nueva alianza que escribió Moisés y los pedazos de, de las tablas rotas. Moisés, cuando ve que están haciendo una fiesta en torno a un becerro de oro, rompe las tablas, juntan esos pedazos y los meten en el arca de la alianza y ahí meten la nueva ley con los pedazos de la ley anterior que había sido rota por la primer transgresión del pueblo. Disculpen, no supe cómo comprimir lo que me pareció fundamental que se lleven del Pentateuco. Hay más cosas, hay mucho más, y no en un encuentro es casi imposible. No sé si alguno tiene alguna pregunta o alguna queja. No, estuvo buenísimo, Fer, no hay ningún disculpe, la verdad que muy bueno y sí, hay mucho más para ver obviamente, pero bueno, pudimos dar un recorrido por lo más importante. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario o alguna reflexión. Para mí es muy claro, muy certero todo. Bueno, Bueno, gracias. gracias. Yo tengo una pregunta para hacer, cortita. Sí, Primero, Dale. gracias. Y segundo, yo iba tratando de seguir en alguna de las tres versiones que están dando vuelta de la Biblia. ¿Qué recomendás en este caso? Porque yo estaba siguiendo la Biblia de Jerusalén y entiendo que se pone más denso para seguirlo. No sé si es preferible transitarlo con esta densidad o mezclarla con alguna otra. ¿Se entiende mi pregunta? sí, sí. Ok. Mira, yo leo así, más esta Biblia es la Biblia del pueblo de Dios. La Biblia del pueblo de Dios, hay varias versiones de Verbo Divino. Es muy buena traducción, es más, esa es Ok, excelente. claro. Para estudiar, yo siempre recomiendo, para estudiar Biblia, estoy leyendo porque estoy estudiando, sin duda la de Jerusalén. Ok. No solo por las notas, por la traducción que tiene. Cuando dice Yahvé, por ejemplo, en este caso. Ya sé qué tradición, en la del pueblo de Dios o en cualquier otra traducción va a decir Señor y no sé si es una tradición yavista. Este te marca bien las tradiciones, te manda a versículos que son paralelos, que están en otro lado de la Biblia. La de Jerusalén es muy buena en eso. Para estudiar yo siempre recomiendo Jerusalén, pero para una lectura más amena, y es muy buena y tiene muy buenos comentarios del pueblo de Dios. Después hay otra Biblia, yo tengo acá otra, Biblia de América, Ok. que Sí, yo tiene, en medio bueno, tenía la latinoamericana, pero ahí es donde esa es encuentro buena, alguna sí, 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 más. también es buena. Hay buenas traducciones, buenas Biblias. Un poco en cada lado, entonces. Va. Listo. Bueno, Ahí, la del pueblo de Dios es la que se usa en la liturgia. El libro del claro, pueblo de Dios es la que usamos en la liturgia acá en la Argentina y en varios países Voy a latinoamericanos. confesar algo. En realidad no la uso mucho porque la letra es muy chica. Y sí, en las otras conseguí letra grande. Porque creo que no hay versión de la Biblia del Pueblo de Dios en letra grande. Sí, 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 hay. conseguiste. Pero Bien. bueno, vos tenés esas, está bien igual. claro. Pasa que Eh, en letra grande no hay comentarios cuando es letra grande. Ah, Fíjate Letra que las que grande son letra mata grande nota. no, no sabía. Con razón. no tienen comentarios esas.
Yo tengo letra grande ahí una, pero no tiene, de Jerusalén letra grande no tiene comentario, que Sí, son muy buenos. Marina ok. levantó la mano también. Sí, Sí, Marina. ¿no? Yo tengo una consulta que siempre tengo Sí. confusión, que no sé si es del tema este específico. Tú dijiste que Moisés era el único pueblo monoteísta. Los, Israel, Israel, claro. según el Los texto bíblico, ¿no? Sí. que también Sí. son hijos de Abraham. ¿Cómo? ¿Dónde los musulmanes que dicen que también descienden de Abraham, Sí. ¿dónde convivían en este eje, en este tiempo, digamos? ¿Eran monoteístas después, cuando vino Mahoma? No, ¿Cómo? el Islam es, las tres grandes religiones monoteístas son el judaísmo, el cristianismo y el Islam. Si vos vas al texto del Génesis, Moisés primero tiene un hijo con la sirvienta de su esposa, que se llama Agar. La esposa se llama Sarai. Y le da a la sirvienta para que tenga un hijo, y a ese hijo le pone por nombre Ismael. Esaú, claro. Y la rama, en el Corán también está, la rama árabe viene por Ismael, la rama judía por Isaac. Son hermanos del mismo padre, por eso compartimos con el Islam el mismo padre en la fe. El padre de todos los del Islam es Abraham, que en el Corán es Ibrahim, porque Abraham en árabe es Ibrahim. El profeta Ibrahim es Abraham y es el padre de Ismael. Cuando hace el pacto con Dios, circuncida a todos los varones. Él se circuncida y circuncida a todos los varones. Ismael tiene 13 años en ese momento. Por eso los musulmanes se circuncidan a los 13 años. Porque Ismael fue circuncidado a los 13 años. 12, 13 años se circuncidan el varón musulmán. Y después tiene un hijo con su esposa, Sara, que se llama Isaac, y es el primer hebreo circuncidado de nacimiento, Isaac. Abraham es el primer hebreo, pues es circuncidado de grande, pero es el primer hebreo. El primer hebreo de nacimiento es el hijo de Abraham, que es Isaac. Y al octavo día lo circuncidó, por eso los judíos se circuncidan al octavo día de haber nacido. Ok. Igual es una reflexión posterior, es como si fuera el cristianismo también, son religiones que Eso es lo surgen que después. digo, después surge, en la época de Moisés no No, existía. no No, había no. musulmanes, no, como no De, había de cristianos hecho, tampoco, digamos. ¿No? Claro. en la época de Pablo, Moisés no estaba esto del Islam, ni cristianos, ni judíos. O sea, estaba la tribu de Judá, pero no está el judaísmo que hoy entendemos. Era distinto todo. Hebreos De eran. hecho, el primer estadio religioso de Israel no es el monoteísmo en realidad, se llama monolatría. Las primeros tribus eran monolátricas, no monoteístas. ¿Qué es la monolatría? Es adorar a un solo Dios aceptando la existencia de otros dioses. Después, en el exilio en Babilonia, el monoteísmo va a tomar forma y se va a hacer más fuerte. Un solo Dios, una sola ciudad, Jerusalén, un solo libro sagrado, la Torá, un solo templo, el templo de Jerusalén, un solo sacerdocio, el sacerdocio del templo. Punto. Todo van a neutralizar todo para hacerse fuerte en base a una unidad, algo que les dé unidad. No sé, Pablo, había otra pregunta, Sí, creo. Sí. sí, no Graciela está sé. hace un montón con la mano levantada, ¿eh? Graciela. Graciela, Sí, hace un montón, así que Ah, Graciela, y después José, Quería y sí. después. preguntar esto. Eh, dijeron dos palabras importantes, el éxodo y antes, el exilio. Hay una lógica en todo el Pentateuco, que obviamente el exilio no va a figurar como tal y una narración histórica del exilio en Babilonia, pero en el trasfondo de los textos se va a ver esta lógica, éxodo y exilio y éxodo. El éxodo es la salida de Egipto y el exilio es el exilio en Babilonia. A partir de ahí, Israel va a profundizar todo lo que es el éxodo, a partir del exilio en Babilonia. A partir de ahí va a componer lo que tenemos como Biblia,
estos textos, estas narraciones. Las tradiciones orales sí son antiguas, van a tener 1000 años. Las tradiciones de Israel son muy antiguas y estas tradiciones las va a tomar y las va a reelaborar a partir de una reflexión que va a hacer desde el exilio en Babilonia. Son Como que, reelaboradas todas sus tradiciones. claro, cuando están en Babilonia, ¿Dónde habla? releen el pasado, ¿no? Releen lo que les Claro. pasó estando en el Éxodo. Entonces ahí se toma un nuevo sentido el Éxodo. Y el En- presente también. claro, en una forma más profunda, con un sentido incluso más universalista quizás que antes. Ahí José también estaba levantando la mano ¿Sí? ¿Puedo hace hacer otra rato. pregunta? ¿Puedo hacer otra pregunta? ¿Sí? Dale. ¿Puedo hacer otra? ¿Cómo habla Dios? ¿Cómo lo ¿Cómo? escuchan? ¿Cómo lo escucha? ¿Cómo se escucha a Dios? Porque dice, Dios habla y Bueno, les dijo, es claro. difícil. Por ejemplo, hay una revelación que acabo de leer de Abraham, capítulo 15 o capítulo 17 incluso. Dice, Abraham vio a Dios en una visión, a veces en un sueño. En el capítulo 19 y 20 del Éxodo, que es la teofanía y el decálogo, los 10 mandamientos, va a mostrar cómo habla Dios y nos va a mostrar que antes que Dios abra su boca para hablarnos, no lo vemos, pero suponemos que tiene una boca para hablar, va a haber truenos, terremoto, va a temblar la tierra, se va a sacudir nubes espesas en el aire, truenos, rayos, y a partir de ahí aparece la voz de Dios, por eso el pueblo teme. El pueblo empieza a tener miedo porque le tiembla la tierra. Y la Biblia nos describe que las palabras de Dios al pueblo, la única vez que habló con el pueblo, va a ser de esa forma, con mucho estruendo, con algo muy, muy fuerte. Esa es la vez que el pueblo escucha la palabra de Dios. También Moisés habla mucho con Dios, no cara a cara porque a Dios no le ve el rostro nadie, pero sí habla de frente con Dios, ¿no? Y bueno, Dios habla en nuestro idioma. La Biblia es lenguaje de Dios, es palabra de Dios en lenguaje humano. Para que entendamos nosotros, nos va a hablar en nuestro idioma. Ahí lo tenemos a José también hace Sí, rato levantando. sí, sí. ¿Estás ahí, José? Se casó, se le acalambró la mano. Por ahí está muteado. No, es que no está muteado. Recién apareció con la cámara, pero bueno, capaz que tiene algún inconveniente técnico. Ah, A lo No se mejor lo puede escucha. escribir en el chat, si no. Podés escribir en el chat, José, si te complica con el audio. de- También Fabián hace un rato decía con respecto a lo de los musulmanes que en el siglo VII de aparece nuestra era. Mahoma. Sí, claro, Después de siglo Cristo, 7, 7 después de Cristo. siglo 7 de nuestra era. Y ellos Sí. retoman en el Corán estos textos del Antiguo Testamento, o sea, de la Biblia hebrea, pero que explica bien, incluso no hace falta irse al Corán, donde el libro del Génesis nos explica bien cómo nace Ismael, y Dios le dice, vas a ser el padre de una gran nación. Después el decálogo, los 10 mandamientos, bueno, el pueblo se desplaza. En el capítulo 11 del libro de los Números, Dios le ordena a Israel que levanten el campamento y comienza la marcha por el desierto. Y el pueblo comienza a murmurar contra Dios, los manda a espiar la tierra de Canaán, la tierra Ahí sí te prometida. escuchamos, José. Sí. No, apareció Ahí, porque José se había desconectado, perdón que te interrumpí. Perdón, y ante esta transgresión del pueblo de murmurar siempre contra Moisés, contra Aarón y contra Dios mismo, Dios se cansa, los va a aniquilar, intercede Moisés otra vez entre el pueblo y Dios para que el Dios no aniquile al pueblo. Dios le hace la promesa a Moisés que le había hecho a Abraham: de ti haré una gran nación y te daré
la tierra de Canaán en procesión, retoma, y Moisés no quiere saber nada, le dice, no, pero ¿qué van a decir los vecinos, los pueblos que ya saben lo que hiciste con Israel, que los mataste? Intercede y Dios hace algo. Dice, está bien, no los voy a matar, pero esta generación no va a entrar en la tierra prometida, y comienzan los 40 años en el desierto. Los 40 años en el desierto están narrados entre el capítulo 11 de Números y el final del libro de los Números. Lo último de Números son los 40 años en el desierto, bueno, y después logran entrar en la tierra prometida, pero ese hecho no está narrado en la Torá, sino en el libro que le sigue, que es el libro de Josué. No sé, alguien tenía una mano levantada, una Sí, pregunta. José, a ver si ahora puede. Hola, ¿cómo A ver, estás, profesor? ahí está, ahora sí. Sí, bueno, siempre me hice la pregunta, es el tema, como preguntó la compañera, el tema de los musulmanes. Ahora me quedó claro que no existía esa religión. No sé si No. siempre me pareció curioso el Islam, bueno, pero eran parte de los musulmanes. Supuestamente antes del Islam había otra religión, eh, pero siempre Habría, sí. Pero el Islam, los musulmanes son a partir de Mahoma, o Mohamed, el profeta de ellos, que es a partir del siglo VII de nuestra era. Claro. Mucho después de Moisés. No había musulmanes, incluso nace primero el cristianismo antes que el Islam. Pero entre está bien. Abraham y el Islam, digo, ¿cómo evolucionaron? ¿Eran monoteístas? Zoroastro ¿Seguían estaba en la metido también ahí. ley? No te sabría decir porque no estudié Pero, nunca a ver, terminamos con José y vamos con Marina. ¿Qué decía José? No, si toda esa religión, el Zoroastro, todo eso estaba metido ahí, con el El tema zoroastrismo es una religión bastante antigua, pero es de la India, ¿no? Ah, Sí, de la de la India, perdón. India, Persia, toda esa región No que sé exactamente en qué año responde surge. no es como el Islam tampoco, es distinto. Sí, Pero pero es bien había antigua, valores, es así que. había como valores también, no sé si cristianos, pero habían, esos musulmanes tenían algo, ¿no? Entonces, algo, no sé, como los judíos, algo que compartían valores, así. Sí, supongo En que do- sí. Sí, ¿Les puedo tendrían. hacer una pequeña respuesta? Dale. Mirá, Sí, antes de Mahoma, todo lo que es entre Ismael, el nacimiento de Ismael, hasta el siglo VII, son un montón de siglos, evidentemente eran pueblos nómades, muy tribales, muy de ir en familias, eh, y van haciendo una lectura monolátrica, es decir, creen en distintos dioses, pero había uno más importante que era Alá. Ahora llega un momento donde Mahoma recibe esta inspiración y él se pone como el profeta de Dios. Él instala, sí, el monoteísmo. Hasta ese momento, hasta el siglo VII, había diversidad de dioses, pero había uno al cual continuaban, que era Alá, pero junto que convivía con otro montón de creencias. Mahoma lo que trae es una unidad religiosa, hay un solo Dios, que es Alá, y somos una sola fe, una sola nación. Y él Entre los empieza, árabes estás hablando. claro, Para sí, los tal árabes. cual. Mahoma para el pueblo islámico en ese momento fue eso. Entonces, ¿qué pasa? Hay toda por eso de pronto se transforman y aparecen de pronto y son una fuerza, terminan siendo una fuerza militar que termina invadiendo Europa, invade España, es decir, termina siendo un poder, pero porque eran pequeñas tribus que de pronto se fusionan todos atrás de un solo Dios. Ese proceso es el mismo que vivió Israel antes. Israel lo fue viviendo antes. antes. Ellos lo fueron viviendo después. Ese es el tema. Pero Claro. de hecho, ellos asumen el mismo Dios, las mismas tradiciones de Abraham. Es decir, hay como una raíz ahí muy fuerte que compartimos. Allá en los Adri, comienzos. Sí, Adrián, incluso hoy hay en el mundo árabe beduinos y tribus beduinas. claro, sí, tal Hoy cual. mismo, imagínate en esa época. Y una Olvídate. pregunta más, profe, y la última. Dale. El tema del de Caín y Abel, el tema de homicidio. Para Dios no,
porque escuché algunos autores que decían que como que no era homicidio porque fue la primera víctima y como que no había Sí. una No, ley. hay muchas voces. Muy Sí. interesante lo que dicen los rabinos con respecto a esto, porque se puede defender a Caín de la siguiente forma. Para empezar, por ejemplo, cuando nace Caín, que es el primer hijo de Adán y Eva, Caín es el primer hombre en toda la Biblia que de mutuo propio decide en un momento determinado de su vida darle una ofrenda a Dios. Antes de Caín, nadie. Ni Mm. Abel, ni Adán, ni Eva. Caín es el primero que dice, le quiero ofrendar algo a Dios. Es el primero. Cuando nace Caín, el texto bíblico explica el significado de su nombre. Caín es forjador. Cuando nace Abel no se explica su nombre. Y la raíz de Abel es Hebed. Hebed es algo vano, algo... ¿Vieron el libro Coelet de la Biblia que dice vanidad de vanidades? Esto es vanidad, todo Efímero es sería, vanidad. Efímero, efímero, pues. algo... Sí, esa es la raíz de Abel. Y cuando nace Abel, no explica el narrador bíblico el nombre de Abel. Es más importante, aparentemente, Caín. Y Caín se abalanza sobre su hermano porque el texto bíblico, todo el texto bíblico, no solo este, en la Biblia en todo, no te da mucho dato. Te da lo que pasó, pero no te da mucho dato. Dice, eh, Caín invita a su hermano al campo, Abel. Cuando Abel va al campo, Caín se abalanza sobre Abel y lo mata. Punto. Luego huye Caín, Dios le pregunta eh, si vio a su hermano y Caín le dice, estoy recordando, ¿acaso soy yo responsable por mi hermano? Y ahí está el tema, la transgresión para Dios. Sí, sos responsable por tu prójimo, por tu hermano. Sos el responsable. Y lo invita a irse. Le dice, vas a ser errante toda tu vida. Y le dice, pero la gente que no me conoce o los pueblos extraños me van a matar, yo voy a hacer una señal para que no te maten. Es el texto. Mucho dato no da, pero yo sé que hay rabinos que, como vos decís, tratan de defenderlo diciendo, ¿y qué sabía? Si antes de él no hubo un homicidio. No hubo un homicidio, no existía el homicidio. Nadie mató a nadie. Por ahí Caín decía, sí, yo me abalancé, se cayó y no se levanta más, no sé qué le está pasando. Porque no, en ese sentido, hay algunas voces, yo escuché también decir, y muchos rabinos hablan con respecto a este tema. El tema de Caín y Abel es muy significativo porque toda la Torá, casi todos los temas de la Torá están tocados en los temas proféticos o en los salmos o en algún libro sapiencial, ¿no? Algo de la Torá lo retoman los profetas. El tema de Caín y Abel no se habla más en la Biblia. Ningún profeta, pero cualquiera de los 15 profetas escritores, se Sí. pudo haber hecho un festín con Caín y Abel, porque es un tema para cortar tela. Sin embargo, nunca es tocado en toda la Biblia. El tema de Caín y Abel no lo tocan los salmos, no se habla en los salmos, que los salmos viven hablando de temas de la Torá. Caín y Abel no aparece. Los profetas no tocan el tema. ¿Y por qué? ¿Por qué será, Fernando? No sé, pero es así. Es que es muy fuerte que lo primero que hacen los hombres, apenas, bueno, sale Adán y Eva y los primeros hijos lo que hacen es matarse, es muy simbólico. Es muy simbólico. También se dice, las tradiciones proféticas, tenemos nuestra gran profesora de profetas, no voy a meterme en el tema, pero las tradiciones proféticas son muy antiguas en Israel, son tradiciones antiguas. Y siempre se dice que los primeros capítulos del Génesis es lo último que se escribió. Por ahí, cuando ya estaba armado todo el texto profético, eh, surge este tema de Caín y Abel, pero no sé por qué no se toca en la Biblia. Gracias, Recién, profe. no de nada. Es verdad, es verdad, lo escuché de un rabino. Es verdad eso. Lo escuché de un rabino eso. Sí, sí, muy La habíamos significativo. cortado a Marina.
Marina. No, ahí ya me contestó Adrián. Ahí Bueno. no me cerraba lo del monoteísmo, pero me quedó clarísimo. Gracias. Otro detalle también, que la raíz de Elohim, vieron que en la Biblia muchas veces por no nombrar a Yahvé, porque no se podía nombrar, porque una cuestión de respeto tal, ¿no? Que no podíamos, no se podía decir el nombre de Yahvé, los judíos el día de hoy no lo pueden decir. Entonces se le dice Elohim, él o Elohim, otros nombres, ¿no? Que el Señor, bueno. Y Alá tiene la misma raíz que Elohim, es otra vocalización. Él o Elohim o Alá tienen las mismas consonantes, cambian las vocales, ¿no? O sea que tienen también un origen común, ¿no? Alá. Sí. ¿Qué más? ¿Listo? Por hoy ya un montón de preguntas. Bueno, gracias Fernando, impresionante. Bueno. Y recién arrancamos con esto, ¿eh? Así Esto que bueno, la recién semana que empieza. viene Adriana va a continuar con los otros libros del Pentateuco. Y bueno, seguimos el miércoles que viene. ¿Está bien, Adriana? Sí, perfecto. Cerramos el tema del Pentateuco con el libro del Deuteronomio el miércoles que viene, entonces. La historia deuteronomista. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Nos Buenas vemos. Yo les mando el material noches, en la semana. excelente clase. Gracias, Iván. Gracias a todos. Dale, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.